Algo profundamente inquietante está sucediendo en el río Éufrates. Las aguas que sustentaron las primeras civilizaciones de la humanidad están retrocediendo. Y el lecho agrietado expuesto está empezando a revelar cosas que han estado enterradas durante milenios. Cosas que, según los primeros informes, alguien en el pasado lejano hizo todo lo posible para mantener ocultas. Bajo la arcilla seca, un dron encontró una puerta de piedra sellada cubierta con advertencias escritas en varios idiomas antiguos, como si naciones enteras separadas por siglos se hubieran unido en un mismo esfuerzo para impedir que algo del otro lado se abriera. Y cuando los investigadores comenzaron a bajar, lo que encontraron allí hizo que todo fuera aún más extraño. Una escalera que desciende de adentro hacia afuera a una cámara quemada. Estatuas de criaturas aladas destruidas pieza por pieza. Y no muy lejos de allí, un esqueleto gigante emergiendo del barro. ¿Sería solo una ruina olvidada? ¿O una advertencia de que el propio río está devolviendo la vida? Y antes de continuar, un agradecimiento muy especial a todos los que sois miembros del canal. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Es su apoyo el que mantiene este trabajo en marcha. La investigación, el guión, la cuidada producción de cada vídeo. Y es exactamente por eso que cada semana traemos contenido nuevo y exclusivo solo para los miembros. Profundiza en los misterios que más pides. Si aún no eres miembro como lo que hacemos aquí, piensa en la posibilidad de serlo. Es una forma de fortalecer el canal y aún así recibir material extra cada semana. El botón para convertirse en miembro está justo aquí debajo del vídeo. Ahora volvamos al Éufrates. Todo empezó con la puerta. A primera vista parecía simplemente una vieja estructura expuesta por la sequía. Pero cuando el dron se acercó las inscripciones alrededor de la entrada, cambiaron por completo el significado de lo encontrado. La arcilla todavía se adhería a los bordes, pero los grabados estaban sorprendentemente bien conservados, como si alguien los hubiera protegido del río durante siglos. Había letras hebreas cerca del centro. Líneas arameas rodeaban el marco. Y en las piedras inferiores símbolos que se asemejaban a las antiguas señales de advertencia sumerias, repetidos varias veces como una orden. No cruces. Al principio, algunos creyeron que se trataba de una cámara funeraria olvidada o de un almacén escondido. Pero la disposición de las palabras contaba otra historia. No estaban allí para honrar a los muertos. Fueron colocados como barreras que rodeaban la entrada por todos lados. Una frase, aunque parcialmente dañada, parecía advertir que lo que había sido sellado debía permanecer sellado hasta cierto tiempo. Y entonces surgió la primera gran pregunta. ¿Esa puerta protegía algo sagrado o mantenía prisionero a algo antiguo? ¿Y por qué el río lo reveló hace un momento? El dron atravesó una abertura estrecha y encontró una escalera que bajaba por el Éufrates. Los escalones estaban cubiertos de arcilla seca, pero las paredes mostraban algo mucho más inquietante. Marcas negras de quemaduras atravesaron la piedra. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, como si un calor violento hubiera explotado desde las profundidades. Al principio pensaron en antorchas fuego ritual, un antiguo exorcismo. Pero cuanto más avanzaba la cámara, más extraños se volvían los daños. El centro de la cámara estaba más oscuro que la entrada, y el techo tenía grietas en forma circular, como si una enorme presión hubiera surgido desde un único punto sellado. La pregunta se profundizó. ¿Se construyó ese sótano para proteger algo o para contener algo que los antiguos temían que algún día intentara escapar? Más adentro, la luz del dron reveló fragmentos esparcidos por el suelo. Al principio parecían piedras sueltas, pero cuando la cámara se acercó, las formas se volvieron más claras. Alas, rostros esculpidos, garras, partes de cuerpos que parecían pertenecer a antiguas criaturas de piedra. Y el detalle más inquietante fue la forma en que esas estatuas habían sido destruidas. No fueron rotos por el tiempo. No habían sido aplastados por la caída de rocas. Cada pieza parecía haber sido golpeada separada y enterrada deliberadamente en diferentes rincones de la cámara. Algunos fragmentos estaban envueltos en tela, otros habían sido colocados sobre piedras planas, como si alguien hubiera realizado un ritual para garantizar que esas figuras nunca pudieran reconstruirse. No eran estatuas abandonadas, eran estatuas silenciadas expresamente. Mientras los trabajadores cavaban un canal cerca del río,
Las máquinas golpearon algo enterrado bajo gruesas capas de arcilla y sedimento endurecido. Al principio pensaron que eran los restos de una antigua muralla, pero cuando retiraron la tierra la forma que apareció fue mucho más inquietante. Parecía un esqueleto humano, pero el tamaño no correspondía a nada conocido. Los huesos medían más de 4 metros de largo y la estructura era extraordinariamente densa, como si perteneciera a un ser de mucha mayor fuerza, la de una persona común y corriente. El hallazgo provocó un debate inmediato. Algunos sugirieron una antigua anomalía médica, un fósil mal identificado, un entierro deformado. Otros no podían ignorar la conexión con las historias de gigantes que aparecen en las tradiciones de casi todas las culturas antiguas del mundo, los poderosos personajes que habrían vivido antes de un gran diluvio. No prueba nada por sí solo, pero hizo que mucha gente se detuviera y pensara. Y el misterio no terminó ahí. A pocos kilómetros de distancia, un lago profundo y casi seco dejaba ver algo enterrado en el barro. Al principio el equipo pensó que se trataba de un antiguo equipo de riego, pero cuando se quitó la arcilla, la forma se volvió imposible de ignorar. Enormes cadenas metálicas, cada una más grande que el pecho de un hombre, demasiado gruesas para sostener a prisioneros comunes y corrientes y demasiado pesadas para cualquier herramienta común. La superficie estaba oscura, y las primeras pruebas no pudieron identificar fácilmente el material dentro de ninguna línea antigua conocida. No parecían cadenas hechas para contener a seres humanos. Parecían cadenas hechas para contener algo mucho más poderoso. Bueno, cerca del río, los residentes informaron sobre una antigua cueva donde después del anochecer a veces escuchaban un sonido bajo y susurrante desde las profundidades de la roca. Muchos lo descartaron como viento pasando a través de aletas o agua corriendo hacia abajo. Pero estas explicaciones se volvieron menos convincentes cuando el sonido regresó siguiendo patrones repetitivos. Un pequeño dispositivo de grabación estaba colocado cerca de la entrada, y lo que grababa no era ruidoso pero sí inquietante. Los tonos subían y bajaban como un discurso interrumpido con pausas demasiado organizadas para ser obra del azar. Algunos investigadores sugirieron un eco natural moldeado por las paredes. Otros se preguntaban por qué el sonido parecía más intenso precisamente cerca de la cámara más antigua. Y todavía había un pozo. Cerca de las ruinas de la antigua Babilonia, el equipo encontró un pozo de piedra que una vez había estado sellado y olvidado. Cuando levantaron la tapa y bajaron un instrumento de medición, este se sumergió a más de 300 metros de profundidad y aún así nunca tocó el fondo. El aire que salía del pozo era mucho más frío que el desierto que lo rodeaba. No hubo eco. Cada sonido desapareció en las profundidades tragado por un vacío que parecía menos tierra y más un abismo sin fin. Y alrededor del borde había marcas que no parecían dejadas por cuerdas para sacar agua. Parecían rasguños repetitivos, como si algo hubiera estado raspando de abajo hacia arriba. Cuando se observan todos estos hallazgos juntos, la puerta sellada con cortinas, la cámara quemada de adentro hacia afuera, las estatuas aladas silenciadas, el esqueleto gigante, las enormes cadenas, la cueva silbante y el pozo sin fondo dejan de parecer descubrimientos aislados. Comienzan a formar un patrón, y el patrón parece decir solo una cosa: lo que quedó enterrado bajo la superficie no permanecerá oculto para siempre. Por supuesto que hay una explicación racional para muchas cosas. La sequía del Éufrates es real y está documentada provocada por represas y cambios climáticos. Los grandes pozos pueden ser fósiles mal interpretados. Los sonidos en las cuevas pueden ser acústicos. Existen pozos profundos. El sentido crítico siempre es necesario. No todas las sombras esconden un monstruo. Pero hay algo innegablemente simbólico en el hecho de que sea precisamente el río el que se tragó las primeras civilizaciones. El río de la antigua Sumer de Babilonia, que ahora al retirarse vuelve a iluminar lo que los antiguos tanto intentaron sellar. Quizás la lección más antigua de todas sea esta: las cosas ocultas tarde o temprano siempre vuelven a la superficie. ¿Crees que estos descubrimientos en el Éufrates son solo coincidencias de una sequía extrema, o que realmente hay algo que las civilizaciones antiguas querían mantener sellado para siempre? Y si esas advertencias en la puerta eran correctas, ¿era buena idea abrirlas?
Deja en los comentarios lo que piensas. Lo leeré atentamente, estoy seguro. Muchas gracias por mirar hasta ahora. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo. Adiós.